En esta presentación vamos a revisar las mediciones epidemiológicas más usadas. La naturaleza humana se caracteriza por patrones de conducta establecidos en todas las regiones, culturas y tiempos. Dentro de ellos se destaca la capacidad de identificar problemas y tratar de resolverlos o entenderlos. Una vez que se identifica un problema, comenzamos a tratar de entenderlo, de darle una respuesta hipotética y comprobarlo. Si los procedimientos empíricos no refutan la hipótesis planteada, ésta se acepta como probable y verdadera. En pocas palabras, este es el camino que el científico sigue más frecuentemente al realizar su trabajo. Dado que la mayoría de los casos es necesario medir las variables durante la contrastación empírica de la hipótesis, la medición resulta un procedimiento indispensable en la práctica científica. La función de las variables consiste en proporcionar información asequible para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples. Las variables pueden definirse como aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de personas que pueden cambiar en el tiempo, en el lugar, etc. Por lo tanto, pueden tomar diferentes valores y para su estudio es necesario medirlos en el objeto de investigación. Y es el marco del problema y de la hipótesis planteada donde se adquiere el carácter de la variable. De acuerdo con la relación que guardan las variables, pueden clasificarse en independientes o variables explicativas y dependientes o variables respuesta. La bala que penetra la manzana es la causa del efecto de la explosión de la manzana. La bala no depende de la explosión y la explosión sí de la bala. Cuando se supone que una variable produce pues un cambio en la otra, se considera como independiente y la segunda como dependiente o efecto. Es decir, la bala no depende de la manzana. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento es por lo general la variable dependiente y los factores que determinan su aparición y magnitud y distribución son variables independientes o exposición. No obstante, el concepto de dependencia e independencia es conceptual, contextual y se determina por diferentes características, por el objeto de cómo nos planteamos la pregunta. Así podemos estudiar las causas de la drogadicción o lo que causa la drogadicción en el organismo. El uso de variables permite a la epidemiología la elaboración de modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica de salud poblacional. Nos permite conocer algo y el conocimiento se logra por la experiencia o bien por la ciencia. Entonces podemos tener dos tipos de conocimientos, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico también se conoce como conocimiento vulgar o conocimiento corriente y es el que se adquiere solamente por la experiencia. En este no hay necesidad la mayor parte de las veces de llegar a una comprobación para determinar su existencia o su procedimiento. Uno de los ejemplos más claros del conocimiento empírico es el aprender a caminar. No se necesita un método científico, aunque sí hay una observación y una repetición, es un conocimiento que se va adquiriendo con la experiencia sin comparación con cómo se adquiere con las demás personas o sin la necesidad de tener que corroborar el conocimiento de las demás personas para afianzar el nuestro. Por otro lado, el conocimiento científico se ajusta a una metodología que lleva pasos bien establecidos para poder encontrar la realidad y que este conocimiento tenga características que le den el nombre de conocimiento científico. De acuerdo con Ander Egg, el conocimiento científico va a poseer las siguientes características. Va a ser un conocimiento fáctico, es decir, se ciñe a los hechos y tiene una referencia de tipo empírica. Es trascendente a los hechos. Los científicos experimentan la realidad para ir más allá de las apariencias del conocimiento. Se vale de la verificación empírica para formular
respuestas a los problemas planteados y para apoyar sus propias afirmaciones. Es autocorrectivo, está permanentemente en confrontación, en cuanto se va rechazando o ajustando a sus propias conclusiones, de tal manera que es progresivo, ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y finales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas que corroboren o desechen sus propios conceptos. Es general. La cosa en particular en el hecho singular interesa en medida en que éste es un miembro de una clase o de un caso de una ley, más aún presupone que todo hecho es clasificable o legal. Y es objetivo, es decir, no se basa en suposiciones. A las características de Anderegg nosotros le vamos a agregar 3. La primera, que posee un conocimiento útil. La segunda, que su conocimiento es de tipo universal y debe de ser válido mientras no se demuestre lo contrario en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y la tercera, que es predictivo, es decir, sirve para poder anticiparse a cualquier hecho. En los modelos más sencillos, por ejemplo en los modelos en los que se considera una sola exposición y un solo daño al evento, las variables generalmente se expresan en tablas simples de dos categorías mutuamente excluyentes, las llamadas categorías dicotómicas, separadas por ausencia y presencia de expresión y ausencia y presencia del evento. Al combinar ambas categorías se forma una tabla con dos filas y dos columnas conocida como tabla tetracórica o tabla de 2×2. Cuando en cambio existen más de dos categorías de exposición o varias formas de clasificar el evento, esta relación se expresa en tablas de varias columnas y varias celdas. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, de una población o de un evento usando ciertas reglas. No obstante, la medición es un proceso de abstracción. En términos estrictos no se mide al individuo sino cierta característica suya, abstrayéndola de las otras propiedades. Uno no mide a un niño, sino que obtiene información sobre su estatura o su peso. Además, lo que se hace es comparar el atributo mediante otros individuos o en el mismo individuo en otro momento de su existencia, con el fin de evaluar los cambios en el tiempo o cuánto se presenta en condiciones distintas a las originales. Para medir es necesario seguir un proceso que consiste en el paso de una entidad teórica a una conceptual y posteriormente a una escala operativa. En general, los pasos que se siguen durante la medición son la delimitación. Se delimita, por ejemplo, la parte del evento, el número de personas o la persona o las características que se va a medir. En este ejemplo, el área anatómica. Se selecciona la escala con la que se va a medir. Por ejemplo, la escala de Glasgow en el caso de medir el nivel de conciencia de un paciente de urgencias. Se compara el atributo medido con la escala y finalmente se emite un juicio de valor acerca de los resultados de la comparación. Como se puede notar, la medición es un proceso instrumental no solo en apariencia, ya que selecciona de la parte que se medirá de la escala de medición y de los criterios de salud que se usarán como elementos de juicio y deberá ser el resultado de un proceso de decisión teórica. La medición se hace en escalas. Las escalas se clasifican en cualitativas, que pueden ser nominal y ordinal, y cuantitativas, que son de intervalo y de razón. Un requisito indispensable en todas las escalas es que las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. En otras palabras, debe de existir una categoría para cada caso que se presente y cada caso debe poder colocarse en una sola categoría. La medición de carácter nominal consiste simplemente en clasificar las observaciones en categorías diferentes con base en la presencia o la ausencia de cierta calidad. De acuerdo con el número de categorías resultantes, la variable se clasifica, si se clasifica en dos categorías, por ejemplo, en el sexo masculino y femenino, se llaman
dicotómicas. Y las variables que se clasifican en más de una categoría, por ejemplo el color de los objetos, se llaman categorías politómicas. En las escalas nominales no es posible establecer un orden de grado como mejor o peor, superior o inferior, o más o menos, como el estado de ánimo, por ejemplo. La asignación de códigos o números de las categorías se hace con el único fin de definir una de otras y no tiene interpretación en lo que se refiere al orden o magnitud del atributo en este sentido. En contraste con las escalas nominales, la escala ordinal es un tipo de medición en donde las observaciones se clasifican y se ordenan por categorías según el grado en que los objetos o eventos poseen una determinada característica, por ejemplo, de mayor a menor, o las personas con respecto a un grado de una enfermedad, el leve, moderado o severo. Si llega a utilizarse números en este tipo de escala, su única significación consiste en indicar la posición de las distintas categorías de la serie y no la magnitud de la diferencia entre las categorías. Existe una diferencia en el grado, pero no puede cuantificarse la magnitud exacta de esta diferencia. En la escala de intervalo es una escala de tipo cuantitativo en la que además de ordenar las observaciones por categorías del atributo, se puede medir la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. Esta escala, sin embargo, no proporciona información sobre la magnitud absoluta de lo medido. Por ejemplo, se puede obtener una escala de intervalo para la altura de las personas de un grupo, sí. En lugar de medirlas directamente, se mide la altura de cada persona con respecto a la altura del promedio. En este caso, el valor 0 es arbitrario y los valores asignados a la altura no expresan su magnitud absoluta. En las características distintivas de esta escala de intervalo, se puede comparar con las de razón. El ejemplo más conocido de la escala de intervalo es la escala de Celsius, para medir la temperatura, en la que por convección el grado 0 corresponde al punto de congelación del agua y donde por lo tanto la razón entre los objetos con temperaturas de 10 y 20 grados no indica que uno de ellos sea realmente 2 veces más caliente o más frío que el otro. En ciencias de la salud, un buen ejemplo de este tipo de escalas es la que utilizamos para medir el coeficiente intelectual. La escala de razón tiene la cualidad de que el 0 sí indica la ausencia del atributo y por lo tanto la razón entre dos números de la escala es igual a la relación real existente entre las características de los dos objetos medidos. En otras palabras, cuando decimos que un objeto pesa 8 kilos, estamos afirmando que pesa el doble de uno que pesa 4 kilos. En un avión que viaja a 600 kilómetros por hora, tardará la mitad en llegar a su destino en uno que viaje a 300 kilómetros por hora. Muchas características biofísico-químicas que posee el cuerpo pueden ser medidas en unidades convencionales aceptadas, en metros, gramos, moles, milimoles, miligramos, mililitros, etc. Son ejemplos de mediciones que corresponden a este tipo de escala. En materia de investigación social y de salud, el ingreso económico, por ejemplo, y la concentración de plomo en la sangre son buenos ejemplos de este tipo de escalas. Un rasgo característico de la contrastación en los estudios epidemiológicos es que las relaciones causales postuladas entre las variables se traducen en términos probabilísticos, es decir, se trata de establecer si la mayor o menor probabilidad de que un evento ocurra se debe precisamente a los factores que se sospechan intervienen en su génesis y no al azar. Para cumplir con este objetivo, la investigación epidemiológica se basa en la construcción de 3 tipos de medidas: las medidas de frecuencia, las medidas de asociación o efecto y las de impacto potencial. La construcción de estas medidas se realiza por medio de operaciones aritméticas simples y de los instrumentos matemáticos conocidos como la razón, la proporción y las tasas. Las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento relacionado con la población total en la cual se puede medir o puede ocurrir.
Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que pueden ocurrir. Como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador, el número de eventos, una parte del denominador o la población en la que se presentan los eventos, el número de eventos nunca será más grande que la población. Esta es la razón por lo que el resultado nunca puede ser mayor a 1 y oscile siempre entre 0 y 1. Las tasas expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Se pueden definir como la magnitud del cambio de una variable, como la enfermedad o muerte por unidad del cambio de otra, que usualmente es el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar el suceso. El cálculo de las tasas se realiza dividiendo el total de eventos ocurridos en un periodo dado en una población entre el tiempo personal total, es decir, la suma de todos los periodos individuales libres de la enfermedad, en lo que los sujetos estuvieron en riesgo de presentar el evento y se expresa multiplicándolo por 10 o una potencia de 10. La razón o las razones pueden definirse como las magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos de una misma población o un solo evento de dos poblaciones. En el primer caso, un ejemplo de la razón es la residencia hombre o la relación hombre-mujer en una misma población. Si en una localidad residen 5.000 hombres y 4.000 mujeres, se dice que el lugar, la razón de residencia hombre-mujer es de 1 a 0.8 y se lee 1 a 0.8, lo que significa que por cada hombre residen 0.8 mujeres. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. No obstante, dado que el número absoluto de eventos depende en gran medida del tamaño de la población en la que se investiga, esta comparación no se puede analizar utilizando cifras de frecuencia absoluta. Sin embargo, dado que muchos grupos se componen o se comparan y no tienen las mismas características, se debe hacer un análisis cuidadoso, ya que si en un grupo A hay 200 casos y en el grupo B hay 400, parecería que el grupo B tiene más frecuencia de casos. Sin embargo, si el grupo B es mayor o inclusive más del doble, la frecuencia puede ser la misma o menor aunque existan más casos. El concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. A diferencia de los conceptos de muerte y de defunción que reflejan la pérdida de la vida biológica individual, la mortalidad es una categoría de naturaleza estrictamente poblacional. En consecuencia, la mortalidad expresa la dinámica de las muertes acaecidas en una población a través del tiempo y el espacio y solo permite comparaciones en este nivel de análisis. La mortalidad puede estimarse para todos o algunos grupos de edad o para ambos sexos y para una o varios tipos de enfermedad. La mortalidad puede clasificarse como general o específica. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad y por ambos sexos. La mortalidad general, que comúnmente se expresa en forma de tasa, puede ser cruda o ajustada de acuerdo al tratamiento estadístico que reciba. La mortalidad cruda expresa la relación existente entre el volumen de muertos ocurridos en un periodo dado y el tamaño de la población en la que éste se presentan. La mortalidad ajustada o estandarizada expresa esta relación, pero considera las posibles diferencias en la estructura por edad, sexo o alguna característica de la población analizada, lo que permite hacer comparaciones entre estas. La mortalidad específica se usa cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar entre distintos subgrupos de la población y ésta se divide para su estudio. Cada una de las medidas obtenidas de esta manera adopta su nombre según la fracción de la población que se reporte. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad se calcula para los diferentes grupos de edad, se denominará tasa de mortalidad por edad,
y puede ser la tasa de mortalidad por COVID por edad. De la misma manera puede calcularse la tasa de mortalidad por sexo o por alguna otra característica específica.